Il-sung. Tema 10. Estados autoritarios siglo XX. ¿Cómo surgió el Estado y cómo llegó al poder? Su nombre de nacimiento era Kim Son-yu y era originario de Pyongyang, capital actual de Corea del Norte, en una Corea que en aquel entonces estaba bajo ocupación japonesa. La familia de Kim estaba resueltamente opuesta a los ocupantes japoneses, por lo que en 1920 tuvieron que huir a China. Kim fue enviado a un colegio de Jilin, pero su educación oficial finalizó cuando fue arrestado y encarcelado por actividades subversivas. Formó parte de guerrillas antijaponesas en el norte de China y llegó a militar en una guerrilla liderada por el Partido Comunista de China, partido al que se unió en 1931. En él se encargaba de organizar el ejército. Su principal logro como miembro de la resistencia es la ocupación en junio de 1937 de Pochombo, no lejos de la frontera china, ciudad que mantiene durante un día antes de huir y eludir a la policía japonesa. Después del combate, Kim Il-sung pronunció un discurso. El siguiente fragmento pertenece a parte de este discurso. Podemos leer: en el tenebroso periodo en que el destino de la nación se encontraba ante el dilema de vida o muerte, los disparos que hicieron sonar los combatientes antijaponeses en la tierra patria contribuyeron a hacer renacer el espíritu maullado de los compatriotas y a iluminar con la aurora de la victoria el camino de la revolución antijaponesa. Estas son palabras, como he dicho, de Kim Il-sung y bueno, han sido tomadas de las supuestas novelas autobiográficas de Kim Il-sung en el transcurso del siglo. Digo supuestas pues porque se duda de la autoría real de esas novelas. Durante este periodo adoptó el nombre de Kim Il-sung, que había sido el de otro luchador antijaponés muerto en combate. Aunque se le presenta como un héroe de la Segunda Guerra Mundial, no se conoce con exactitud su papel. Una de las versiones más extendidas es que durante la Segunda Guerra Mundial escapó a la Unión Soviética y fue enviado a un campo de entrenamiento cerca de Khabarovsk, donde las guerrillas comunistas coreanas colaboraron con las fuerzas soviéticas, y Kim pasó a ser capitán del Ejército Rojo. Cuando volvió a Corea en septiembre de 1945, después del fin de la Segunda Guerra Mundial y la rendición incondicional de Japón con la consiguiente retirada de las tropas japonesas de la península coreana, junto con la ayuda de las fuerzas soviéticas, quedó el sector norte bajo su control. Después de haber sido elegido jefe del Comité Popular Provisional. Tras la marcha del Ejército Rojo en 1950, Kim Il-sung desencadenó con el conocimiento soviético la invasión de Corea del Sur, que dio lugar a la Guerra de Corea. Tras la cruenta guerra, Kim reprimió por las fuerzas cualquier oposición interna y purgó el aparato del Partido Comunista. Convertido en el único líder de su país, se estableció una dictadura militarista y totalitaria con un extraordinario grado de control de la población. Corea había sido devastada por la guerra. El gobierno norcoreano desarrolló planes económicos quinquenales del mismo modo que la Unión Soviética, centrado en el desarrollo de la industria pesada, el desarrollo militar y la colectivización de la agricultura. Trató de desarrollar prácticamente autarquía. Durante los años 50, Kim era visto como un comunista ortodoxo, leal a los principios soviéticos, pero durante el conflicto chino-soviético de los años 60, Kim maniobró para mantener cierta neutralidad, aunque finalmente criticó las posiciones maoístas de China. En ese momento desarrolló la ideología Juche de autoconfianza. En pocas palabras, la ideología Juche significa que los propietarios únicos de la revolución y la construcción posterior son las masas. La principal idea es que el hombre y la mujer son los responsables de sus destinos. Esta misma ideología llevó a un mayor aislamiento del resto del mundo. En política internacional, Kim se alineó con China y la URSS, manteniendo una política de enfrentamiento con Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. En los años 80 preparó la sucesión para su hijo Kim Jong-il, quien efectivamente tomó el poder a su muerte, estableciendo un sorprendente caso de dinastía comunista, algo que se contradice bastante con las características que supuestamente tiene su gobierno. Él supuestamente es presidente de la República Popular Democrática de Corea del Norte. ¿Cómo consolidó su poder? Kim desarrolló uno de los más demenciales ejemplos de culto a la personalidad, lo que unido a un eficaz y masivo sistema de propaganda le permitió mantenerse en el poder hasta su muerte.
En la colina Mansu de la capital norcoreana, Pyongyang, se ha erigido el gran monumento de Kim Il-sung en honor al denominado Gran Líder, cuya estatua está rodeada por más de 200 esculturas que representan a personas luchando contra la ocupación japonesa. Otras referencias en honor a Kim son la Universidad Kim Il-sung, el Estadio Kim Il-sung, el puente Kim Il-sung y la estatua del inmortal Kim Il-sung. También es tradicional que los recién casados de Corea del Norte, inmediatamente después de la boda, vayan a la estatua más cercana de Kim Il-sung para ofrendar flores a sus pies. La imagen de Kim Il-sung es frecuente en lugares cotidianos, como el transporte público, el metro de Pyongyang, escuelas, aeropuertos, hospitales, hasta en los hogares. También está en el paso fronterizo entre China y Corea del Norte. Su retrato aparece también en los billetes de won norcoreanos y estampillas. Y miles de regalos a Kim Il-sung de personalidades extranjeras se conservan en el Centro Internacional de la Amistad. Tuvo los cargos de primer ministro desde 1948 hasta 1972 y presidente en adelante. Asimismo, era secretario general del Partido del Trabajo de Corea y fue elegido presidente eterno de la República. El aparato propagandístico del Estado llevó a que los ciudadanos se le llamaran Gran Líder. La fecha de su nacimiento y muerte son conmemoraciones actuales nacionales en Corea del Norte. Me ha parecido interesante, para ejemplificar ese culto a la personalidad, utilizar el cumpleaños de Kim Jong-il. Es un cómic que se narra a partir de la perspectiva de un niño que nace pues, en Norcorea y cuya credulidad demuestra esa ideología impuesta a los ciudadanos norcoreanos. Respecto al culto de la personalidad, en la primera página seleccionada podemos leer: quien después de todos esos años de guerra y de esfuerzo por la felicidad del pueblo norcoreano ha obtenido su merecido descanso. O como los queremos mucho, a él y a su padre colgamos sus fotos en todas partes, en las calles, en las fábricas, en las casas. Es cierto que ese cómic va en torno a la personalidad de Kim Jong-il, su hijo, pero aún así podemos ver la importancia que tiene este personaje, incluso durante el gobierno de su hijo. Otra de las cosas que quería señalar es estas palabras en la segunda página. En la República Popular Democrática de Corea del Norte hay dos personas más importantes que nuestro padre y nuestra madre, nuestro querido general Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il. Em, Hablábamos antes de mencionar culto a la personalidad, y es que incluso con Kim Jong-il, su hijo, aparece aquí abajo como otra manera de referirse a él, ¿no? Y dice: también llamamos a Kim Jong-il estrella brillante del monte Paektu, o comandante invencible con voluntad de hierro, o dirigente mundial del siglo XX. Bueno, calificativos bastante desbordantes. A medida que envejecía, a partir de la década de 1970, Kim desarrolló un crecimiento de depósito de calcio en el lado derecho de la nuca. En, en la imagen se puede ver perfectamente, lo tengo señalado con la flecha. La muerte de Kim Il-sung dio lugar a un periodo de luto de 10 días declarado por Kim Jong-il. Su funeral en Pyongyang contó con la presencia de cientos de miles de personas en todas partes del país. El cuerpo de Kim Il-sung fue expuesto en público en el mausoleo del Palacio Memorial de Kumsusan, donde su cuerpo, embalsamado y conservado, se encuentra actualmente bajo un ataúd de cristal para fines de visualización. La cabeza descansa sobre una almohada estilo coreano y está cubierto por la bandera del Partido del Trabajo de Corea. El vídeo del noticiero sobre su funeral en Pyongyang actualmente se encuentra en varias redes de internet. Y bueno, me gustaría ver un trocito de ese vídeo, que realmente el vídeo que estoy utilizando es a partir de un documental que han hecho, pero se puede ver perfectamente las imágenes del funeral. Y bueno, esas características que hemos hablado, como la cabeza descansa sobre una almohada de estilo coreano, que está cubierto con la bandera del partido, y los cientos de miles de personas que fueron a llevarle flores a los pies de las estatuas, y bueno, niños realmente que
que nacen bajo esas imposiciones ideológicas y que realmente hay algunos que, cuya inocencia pues asusta en parte. Vamos a verlo. Como he dicho, este es el vídeo del noticiero y os voy a poner un trocito. Ante los ojos incrédulos del mundo, el pueblo de Corea del Norte ha llorado en las calles por el último gran dictador de este siglo. 17 millones de personas mostraron su pesar desfilando junto al féretro de Kim Il-sung o arrodillándose frente a las 40.000 estatuas que el denominado caudillo invencible de acero levantó en su propio honor. Los despojos del que llamaban sagaz y adorado líder fueron despedidos por un pueblo sumiso, pero que parecía sincero en su dolor por la muerte del último protagonista de la Guerra Fría y fundador de la primera dinastía comunista de la historia. ¿Por qué lloran estas mujeres ante el cadáver de un tirano que gobernó sus destinos con puño de hierro? El dolor expresado por miles de plañideras coreanas tiene algo de fervor religioso y de fanatismo político. Pero no puede ser únicamente fruto de años de incesante propaganda, ni ceguera popular frente a una amarga realidad de despotismo y opresión. Debe haber otros valores de la cultura oriental resonando en el alma colectiva de los millones de personas que gimen ante la efigie del tirano. 우리 조국의 융성 번영과 인민의 행복을 위하여 가장 험난하고 영광스러운 길을 걸어오시면서 하루도 편히 쉬시지 못하시고 서가신 민족의 최대의 영예로 가장 큰 자랑으로 간직해온 우리 인민이기에 그 일을 잃은 지금 우리 장군님을 높이 모시고 수령님께서 개최하신 혁명임을 Ante los ojos incrédulos de Kim Il-sung había cumplido 82 años el pasado abril. Estuvo casi 5 décadas en el poder, desde que en diciembre de 1945 el padrecito Stalin le organizó unas elecciones que ganó con un elocuente 100% de votos. Su muerte ha sido una noticia esperada y repetida a lo largo de los años, pero vivió hasta enterrar a su padrino soviético, a su vecino Mao y a todos los personajes, aliados o enemigos, con los que compartió las primeras páginas durante los años de la Guerra Fría. Bueno, así habéis podido ver cómo despedían a Kim Il-sung y así me voy a despedir yo también. Espero que este vídeo haya sido útil.